queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien en sus casas. Aquí, su profesora Evelyn de Ciencias Naturales para los cursos sexto A, B y C de este año 2020. Les voy a preparar un resumen, un repaso más que nada del material que hemos estado subiendo esta semana a la página de la escuela, ya que sé que varios de ustedes han tenido problemas con revisarlo, y así que esperemos que este video les sirva y les apoye su reforzamiento. Comencemos entonces. Recordarle que esto es parte de los objetivos de la unidad 0, que corresponde a los objetivos que no logramos ver el año pasado, es decir, al año de quinto, ¿ya? Recordemos un poquito. Nosotros el año pasado estuvimos viendo varios sistemas, por ejemplo, el sistema digestivo, ¿cierto? Vimos también el sistema circulatorio. Vimos como inicio igual que todos los seres vivos estamos conformados por células, ¿cierto? Y que estas células al unirse van a formar tejidos, los que posteriormente van a formar los órganos, para así continuar con la formación de sistemas y por último con la formación de un organismo o un ser propiamente tal. ¿Ya? El objetivo que nos quedó pendiente fue el sistema respiratorio, es decir, que describan la función de los pulmones y cómo funciona el intercambio gaseoso. Y además conocer un poquito más de los microorganismos. ¿Ya? Eso va a estar también incluido en este resumen que es del material que hemos subido a la página. Entonces, ¿qué es la respiración? La respiración es un proceso involuntario y automático, mediante la cual las células del cuerpo toman oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Es un intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire de la atmósfera y el organismo. ¿Ven? Y nosotros hacemos este proceso mediante la inhalación y la exhalación. Si miran el monito acá, la imagen, cuando la persona respira, inhala, es decir, lo que él ingresa es oxígeno, y cuando la persona exhala, lo que termina eliminando es dióxido de carbono. Recordamos un poquito más que las plantas son los seres que nos preparan y nos purifican el aire y nos dejan este oxígeno tan limpio y respirable para nosotros. Seguimos. El sistema respiratorio, que es el sistema que en sí que se encarga de la respiración, está formado por vías respiratorias como las fosas nasales, que es lo más conocido como la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, árbol bronquial. Faringe, me van a decir. Profesora, lo vimos en el sistema digestivo. Sí, muy bien. Es un órgano que se comparte ambos sistemas. Además de los pulmones, perdón, me había olvidado acá. Los pulmones que también son parte en sí del sistema respiratorio. Una son las vías respiratorias y lo otro son los pulmones. Miramos la imagen, ¿cierto? Donde está marcado ambos pulmones, ambos bronquios y la tráquea. Ya sabemos ya que por este sector corresponde a las fosas nasales. Mira qué importante esto. Todas las vías respiratorias, desde las fosas nasales hasta los bronquiolos, se mantienen húmedas por la presencia de células que producen una sustancia llamada moco. Este moco humedece el aire e impide que las delicadas paredes alveolares se sequen, a la vez que atrapa las partículas de polvo y sustancias extrañas. Todo esto en conjunto de estos vellos que tenemos en nuestra nariz, ¿cierto? Que actúan como un filtro y que evitan que ingresen sustancias extrañas. Sí, muchas veces igual lo logran, pero la gran mayoría es atrapada ahí dentro de nuestra fosa nasal. Continuamos. Función del aparato respiratorio, entonces, es incorporar el oxígeno al organismo para que al llegar a la célula, recuerda que todos los seres vivos estamos compuestos por células, se produzca la combustión y poder quemar, ¿cierto? Para eliminar los desechos como son el dióxido de carbono y lo que nos sirve, pasar a los nutrientes, ¿cierto? Que nos ayudan a liberar energía. El proceso del sistema respiratorio
al igual que el sistema circulatorio y al igual que el sistema digestivo, son fundamentales para el desarrollo del organismo. Revisamos un poquito la función de cada una de las partes del sistema respiratorio: nariz o fosas nasales, cavidades, ¿cierto?, revestidas por células, es decir, epitelio, que secreta una sustancia, como les decía antes, llamada moco. Su función principal es calentar y humidificar el aire y además filtrar partículas, ¿cierto? Para que cuando nosotros inhalemos, el aire en sí no vaya tan frío a nuestros pulmones. Una pregunta, y creo que me la hicieron, pero los voy a hacer pensar. ¿Por qué cuando uno inhala el aire, cierto? Cuando uno lo sopla, en esta posición como cuando vamos a apagar la vela, el aire tiene una temperatura distinta a que cuando uno hace como ese sonido de tirar como el aliento? Prueben las diferencias de temperatura, mire, pruébenlo ustedes y me cuentan el por qué. Cavidad nasal, ¿cierto? Fosa nasal, boca, garganta, que es lo que conocemos, o también conocido como faringe, y por último, la naringe, partes de nuestro sistema respiratorio. La faringe, como les decía anteriormente, se cruza con el aparato digestivo y el respiratorio. ¿Cómo hará para que, si yo estoy comiéndome un trozo de manzana, ese trozo de manzana no se me vaya a los pulmones? ¿Cómo será? Por aquí lo dice. El aire pasa hacia la laringe y la tráquea para evitar que los alimentos penetren en las vías respiratorias. Se cierra mediante un acto reflejo. En la parte superior de la laringe, una válvula llamada epiglotis. Entonces, esta epiglotis, acá donde está la faringe, ¿cierto? Hay una válvula que, cuando es por alimento, permite el paso del alimento a través del esófago para que llegue a nuestro estómago, y cuando es aire, esto se cierra para así solamente dejar el paso entre la laringe y la tráquea del aire. La laringe, otro órgano que pertenece a nuestro sistema respiratorio, es el órgano de la fonación, es decir, el encargado de producir la voz. Algunas veces han notado que despertamos un poquito más roncos, ¿cierto? Que quiere decir que entonces nuestras cuerdas vocales quizás pueden estar pasando por algún proceso de inflamación, y eso hace, ¿cierto?, que nos genere ese cambio. Interviene además la naringe en el proceso de la tos, cerrando las vías aéreas de manera de producir la presión necesaria para generar la tos. Luego se abre y permite la liberación del aire en forma brusca, es decir, la tos, que limpia las vías de moco y partículas extrañas. Por eso se nos produce la tos cuando nos hagamos, es porque algo extraño nos ingresó. Y sobre todo eso ocurre con más frecuencia cuando estamos un poco resfriados, ¿cierto? Aquí les tengo una imagen de lo que les decía anteriormente con respecto a la epiglotis. Si ven, la epiglotis está cerrada y aquí, a ver, aquí la epiglotis está cerrada, ¿ven? Y aquí la epiglotis está abierta, es decir, permite así el paso, ¿cierto?, del alimento para que no se nos vayan así a los pulmones, y aquí para solamente el tema del aire. La tráquea es otro órgano de nuestro sistema respiratorio que también es un tubo muy similar al tubo que es el esófago del sistema digestivo. La única diferencia es que este es más pequeño. Recuerden que el esófago era más largo, y el esófago es del sistema digestivo, la tráquea del sistema respiratorio. La tráquea también es un tubo elástico, ya, y que aproximadamente tiene 20 anillos que hacen la forma como de herradura. La tráquea está en el cuello y la otra mitad en el tórax, y termina a nivel del esternón, dividiéndose en los dos bronquios. Como se ve acá en la imagen, la tráquea se divide a la vez en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Estos bronquios se encuentran en el interior de los pulmones. Vamos a ir mirando acá la otra imagen. A medida que se dividen los bronquios, van haciéndose progresivamente de menor tamaño hasta poder pasar y tomar el nombre de bronquiolos, es decir, ser más pequeñitos. ¿Ya? Los pulmones son dos masas ya más gorditas, ¿cierto?, que se encuentran en la cavidad torácica, exactamente en las cavidades pleurales derecha e izquierda. Por eso tenemos ambos.
Presentan dos caras por las cuales penetran los bronquios y entran y salen las venas y arterias pulmonares. Nosotros el año pasado estuvimos viendo unas guías, ¿se acuerdan? Del diseño de los pulmones. Esto es lo mismo que aparece aquí en este dibujito, esas guías, si lo recuerdan un poquito, que es lo que habíamos alcanzado a denunciar. ¿Se acuerdan además los que tuvieron la experiencia de poder estar con las personas de la minera, ¿cierto? Que nos trajeron estos pulmones. Interesante actividad, ¿cierto? Eso que había quedado pendiente. Estos son los alvéolos entonces, ¿ven? Y tienen distinta coloración azul y roja porque generalmente van representando las arterias y las venas. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso, es decir, el aire que ingresa con oxígeno y para poder liberar el dióxido de carbono, que es el aire que ya no nos sirve. Los mamíferos tenemos una ventaja por el hecho de contar con pulmones y con alvéolos pulmonares, nos provee de un 50% más de oxígeno que cualquier otro ser vivo. Recuerden que hay algunos seres vivos que no tienen pulmones, que tienen branquias, como los peces, y también les sirve para su proceso de respiración, pero es un poco distinto. Dos procesos de respiración. Como les decía anteriormente, nosotros inhalamos o inspiramos y expiramos o exhalamos. Inspirar, los pulmones se ensanchan y el aire entra en su interior. Expirar, los pulmones se estrechan y el aire sale al exterior. Eso es el proceso que se llama ventilación pulmonar, por el cual el aire entra y a la vez también sale de nuestros pulmones. Y tiene estas dos etapas que les decía, que era la inspiración y la inspiración y la expiración, o inhalación y exhalación. Miren el monito acá un poquito exagerado en la expiración, pero más o menos eso es lo que se siente. Si ustedes se colocan su mano sobre su pecho, sobre su tórax, van a poder sentir cómo es que al inhalar como que esto creciera y después cuando uno exhala, ¿cierto? Como que tomara el tamaño normal. Dentro del material que yo subí a la página, subí gran material para observar, para que pudieran leer. Si algunos no lo han podido ver, yo aquí se lo estoy volviendo a mostrar. Les recuerdo que es importante igual poder revisar el libro del año pasado porque también está ahí toda la información, el libro de quinto, y a la vez pueden ir revisando videos en YouTube, por ejemplo, de Eduteca, que son muy interactivos y educativos. Esta ficha era para que tú pudieras ubicar dónde está tu sistema respiratorio, ¿ya? Tu sistema respiratorio se encuentra en la altura de tu cavidad bucal o cavidad nasal, decirle así, y tu tórax, ¿ya? Es decir, dónde están tus pulmones. Para no confundirnos, ¿se acuerdan que el sistema digestivo estaba aquí, como en el abdomen? Acá en esta parte. Y sí continuaba hasta acá, porque la boca también es parte del sistema digestivo, para hacer esas comparaciones. Esa era una de las guías que yo te subí. No es necesario que la imprimas, no es necesario que la dibujes, ¿ya? Otra ficha o guía que subí decía estructura del sistema respiratorio, ¿ya? Y decía reconocer los efectos del tabaco en el organismo, el objetivo. Y ahí yo te pasaba un texto, te escribía un texto para que tú pudieras leer y pudieras destacar lo más importante de este texto, que hace referencia al tabaco. Pero insisto, si no puedes imprimirlo, no es necesario que lo transcribas porque lo tienes en tu libro y desde ahí lo puedes leer. Es importante que tú entiendas que el tabaco es un producto bastante contaminante, que tiene diversos efectos y que su composición es netamente de nicotina y de otras sustancias y otros agentes químicos que te los voy a mostrar a continuación en una imagen. Los efectos del tabaco, dice aquí que el tabaco es un estimulante al sistema nervioso, por eso muchas personas sienten la necesidad de fumarse un cigarro para poder relajarse. Eso es el tabaco, el cigarrillo también que lo conocemos en otros lugares, o el cigarro. También puede ser un puro, un habano también que se conoce en otro lugar. Cuando no lo hacen de manera repentina, la primera vez hacerlo, el cuerpo a veces tiene sensaciones de mareo, de náuseas. ¿Ya? También dicen que a nivel psicológico el consumo de la nicotina te facilita la concentración, ¿ya? Pero esto es muy dañino. A nivel físico, por ejemplo, te aumenta la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, la presión arterial. Es decir, tú también te puedes sentir un poco más cansado, tu capacidad respiratoria se ve bastante afectada con el consumo del cigarrillo. Peligros para la salud. Esto es el
color de un pulmón sano. Así queda el color de un pulmón de una persona que es consumidora constante del tabaco, del cigarrillo. Estas son algunas de las enfermedades que te puede causar el consumo del tabaco. Una enfermedad cardiovascular, es decir, una enfermedad al corazón, trastornos del sueño, enfermedad vascular, enfermedad pulmonar, problemas hormonales, cáncer, hipertensión arterial, impotencia. Además, hay también enfermedades bucales porque el cigarrillo es altamente tóxico y genera problemas en la boca, el más conocido, un problema como halitosis, que ese es el mal aliento. Independiente de que las personas se laven los dientes o que tengan un correcto aseo bucal, el cigarrillo es altamente tóxico, como les decía, y genera este problema de mal aliento. Y como te decía también, yo te subí a la página de la escuela el material que es la siguiente imagen, por eso es innecesario que la imprimas, ¿ya? Con que la revises, y si no puedes revisarla acá, insisto, en la página de tu libro también se encuentra. Es los componentes del cigarrillo. Mira, tiene acetona, tiene metanol, tiene pireno, tiene acá cadmio, que es utilizado para las baterías, tiene un gas de lo que es el monóxido de carbono, que es un gas tóxico que nosotros no tenemos que respirar. Tiene además arsénico, tolueno, entre tantos. Mira, DDT, que es un insecticida, amoníaco también. Todo eso se utiliza para la fabricación del cigarrillo. Como puedes ver, es altamente tóxico para tu cuerpo. Ya, ahora te toca a ti. Yo subí una guía de comprensión lectora, ¿cierto? De las infecciones respiratorias. Es decir, teníamos que leer un texto que está aquí, y responder unas preguntas asociadas a este texto. Como sé que te complica bastante el tema de poder imprimir el material, yo quiero que tú me respondas en sí. ¿Qué enfermedades crees tú que provocan trastornos respiratorios? ¿Se acuerdan que yo les había dejado una tarea que era ver qué enfermedades provocaban o dañaban el sistema respiratorio? Ahí ustedes tienen que tener esa enfermedad que habíamos investigado, ¿ya? Para que después la podamos revisar y la podamos compartir con la clase. Solamente con eso a mí me basta que hayan buscado una enfermedad que dañe nuestro sistema respiratorio. Mira, ahora tenemos una que nos mantiene encerrados, ¿cierto? Pero podemos buscar otras porque hay muchas más, ¿ya? Aquí un poquito de la lectura te puedo decir yo que los trastornos respiratorios son el principal problema de la salud que se trata en los servicios de urgencia durante los meses de invierno. Ustedes saben que cuando empiezan a bajar las temperaturas nos resfriamos mucho y estos resfríos cuando no están bien cuidados hacen que nuestro sistema respiratorio se vea bien afectado. Por eso te invito a que investigues, tú puedes, busca información, está tu libro para apoyarte y después tú me cuentas. O con lo que has escuchado también tú te puedes ir creando alguna investigación, ¿cierto? Algunas preguntas que podemos trabajar después. Esta es la última guía del sistema respiratorio que yo dejé como material, ¿ya? Y la idea de esta guía era que tú pudieras detallarme con tus propias palabras qué entendiste por la respiración o qué es para ti la respiración. Y si podías apoyarte con un dibujo. También escribir las partes del sistema respiratorio. Si no puedes hacer el dibujo, no importa, enuméralas. Desde la primera parte, ¿cierto? Hasta la última parte del sistema respiratorio. Te puedes ayudar con lo que hemos hablado, te puedes ayudar con tu texto escolar. ¿Qué características dije yo que tenía los pulmones? ¿Cómo son? ¿Son duros? ¿Son más blanditos? ¿Serán? ¿Qué forma tendrán? Míralo, los puedes observar. Y además dibujar los procesos de la respiración. ¿Te acuerdas que hablamos de la respiración, que era la ventilación pulmonar, que tenía dos procesos? Aquí dice uno y aquí el otro. ¿Cómo se llamaban esos procesos? Dibújalos o explícalos. Así que te complica el dibujo. Lo último que nos queda en este repaso son hablar sobre los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Hemos estado hablando de las enfermedades que afectan nuestro sistema respiratorio, ¿cierto? Pero también hay unos seres muy pequeñitos que es importante que los conozcamos, a los cuales se llaman microorganismos, y el concepto de patógenos.
Para esta actividad yo te dejé unos videos para que tú pudieras ver, ya. Si no puedes verlos directamente desde la página de la escuela, es tan simple como que coloques en YouTube microorganismos, ¿cierto? Microorganismos en EduDeca o algún video que se despliegue en microorganismos para niños también para que la explicación se te haga un poco más fácil, ¿ya? Microorganismos patógenos hace referencia a los microorganismos, es decir, a los seres pequeños que te pueden llegar a enfermar, a causar un tipo de enfermedades. Microorganismos, por ejemplo, aquí vemos una bacteria, la salmonela, en un cultivo de células humanas. Ya, microorganismo hace referencia a un ser diminuto, ¿cierto? Que solo puede ser visualizado mediante un microscopio, que es un instrumento que cuando podamos volver yo te lo voy a mostrar en el laboratorio, ¿ya? Yo sé que igual lo han visto por ahí. Este microscopio hace que tú puedas ver el tamaño de este microorganismo, ¿cierto? Y los puedan identificar. Generalmente es lo que hacen los científicos. ¿Ya? Muchas veces un microorganismo es considerado un ser vivo, porque puede ser una bacteria, ¿cierto? No así los virus, porque los virus no son seres vivos. Ellos necesitan una célula viviente para multiplicarse. Esto es lo que pasa en sí con el tema del coronavirus que, por ejemplo, ahora nos está atacando. Por eso es tan importante el aseo de manos, ¿cierto? O eliminar, porque así evitamos que este virus se vaya propagando. Porque como él necesita de nuestras células para poder desarrollarse, para poder seguir, entonces es por eso que es tan importante poder eliminarlo con el buen aseo, ya con el lavado de manos, ¿cierto? Con agüita y jabón bien constante. Entonces, el concepto de microorganismo es operativo y carece de cualquier implicación taxonómica, es decir, no lo podemos en sí englobar porque hay muchos tipos que pueden ser unicelulares u otros pluricelulares. ¿Se acuerdan que eso era la referencia a la cantidad de células que podía tener un organismo? Entonces, si era de una célula, eran unicelulares, si eran pluricelulares, eran de muchas más células. ¿Ya? Aquí dice, como les había comentado, que los virus no son considerados seres vivos y por lo tanto no son microorganismos en el sentido estricto de la palabra, pero sí los científicos, el estudio de la microbiología los incluye y sí los estudia ahí como tal. ¿Ya? Algunos microorganismos patógenos, ¿ya? Es decir, pueden causar enfermedades, a eso se refiere el concepto de patógenos. Enfermedades tanto a los animales como muchas veces a las plantas y también a las personas, ¿cierto? No obstante, la inmensa mayoría de los microbios o de los microorganismos no son perjudiciales para las personas y a veces juegan un rol clave para nosotros. Por ejemplo, el proporcionar oxígeno en el caso de las algas y las cianobacterias y otros como descomponer la materia orgánica, ¿cierto? Hacerla mineral y que ésta sea accesible para las plantas, que son los productores, y así puedan generar, ¿cierto? El proceso de la liberación de oxígeno, el oxígeno nos sirve a nosotros, etcétera. Microorganismos patógenos, dice acá nuevamente, capaces de penetrar y multiplicarse en otros seres vivos y además ser perjudiciales, originando alguna infección. Por ejemplo, una infección como el ataque de una bacteria como el cólera o algún resfrío más bacteriano que después se va infectando y te va produciendo una bronquitis. La dosis de infección significa el número de microorganismos que puede haber, es decir, a mayor cantidad esta dosis es muy baja para los virus y para los protozoos, que son otros parásitos que existen, ¿ya? Por ejemplo, las bacterias son generalmente más persistentes y se queda más constante en el organismo. Por eso mismo es que para cuando uno se enferma, el tratamiento de estas enfermedades que son bacterianas requieren de un medicamento más potente que es el antibiótico para poder eliminarlo. Los jóvenes, las personas mayores y los enfermos con patología, ya sea una enfermedad asociada como hipertensión, diabetes, son los menos resistentes a las enfermedades. Por lo tanto, son más frágiles. Si se dan cuenta, esto tiene mucha relación con lo que estamos viendo con el coronavirus. Por eso era importante que lo viéramos. Porque además no solo también ataca a nuestro sistema respiratorio, sino que también hay enfermedades o microorganismos que pueden atacar a nuestro sistema digestivo, ¿cierto? O a nuestro sistema circulatorio, etcétera. Ya cuando una persona infectada por un patógeno, este se multiplica y esto es lo que genera una infección más rápida, o sea, genera en sí la enfermedad. No todas las personas infectadas así con microorganismos patógenos se enferman. Hay algunas que no y
y que pueden contagiar y otras pueden extender la enfermedad, así como otras que no generan en sí síntomas. Esto estamos hablando de manera general de los microorganismos, pero recuerda que en sí hace mucho enfoque y relación al coronavirus, que es este virus que nos está atacando en la actualidad. Bueno, este ha sido todo el resumen entonces de estas semanas de actividad dentro de esta distancia que nos mantiene, producto de, ustedes ya saben, la pandemia. Espero que estén muy bien en sus casas, espero que se cuiden, que continúen con las medidas. Los invito en sí a poder repasar un poquito, a no dejar detrás la lectura. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta el internet, espero que este video les haya gustado. Sé que tirito un poquito, pero es parte de mi poca experiencia, pero que va a ir mejorando con el tiempo, ¿ya? A medida que vayan avanzando las semanas, vamos a tratar de comunicarnos de esta manera. Este era el resumen de la unidad 0. Ya vamos a comenzar con la unidad 1 que corresponde al año 2020. Y para eso vamos a utilizar el texto escolar del año 2020. Así que yo les voy a estar dando actividades puntuales dirigidas al uso del libro. Pero también les voy a tratar de estar mandando estos videitos para que puedan tener más claras las instrucciones. No se olviden que yo les envié un correo electrónico ya con sus profesores jefes. Si no, acá se los repito nuevamente. Profe Evelyn con B corta, ¿cierto? Y, B, V o B corta también como lo conocen ustedes, cienciasnaturales@gmail.com. Repito, profe Evelyn vcienciasnaturales@gmail.com. Ahí me pueden escribir. Si no, pueden mandarme audio de WhatsApp con sus profesores. Yo no tengo ningún problema, yo los voy a atender y voy a estar pendientes para poder ayudarlos, ¿ya? Cuídense, un abrazo grande a todos. Nos estamos viendo. Chao, chao.